vamos a empezar con el shiur. Eh, Hoy dijimos que vamos a hablar del Ramban, mejor dicho, para no confundir con el Maimónides. Este es el Nachmanides, el Ramban. Pero antes de eso tenemos que hacer una introducción o, digamos, hablar de otro personaje muy importante de la época que vivió en Francia, que se trata de Rabbi Yehiel de París. Nosotros lo nombramos de manera, digamos, nombramos un hecho hace dos clases, dos encuentros, que fue en la quema de el Talmud frente a Notre Dame. Bueno, entonces ahora vamos a ampliar un poquitito de qué tuvo que ver con esto Rabbi Yehiel de París, y después sí vamos a analizar la vida del Ramban. Rabbi Yehiel de París, no se sabe exactamente en qué año nació, falleció en el año 5046, ¿sí? Sería más o menos, a ver un minutito, 5046 es el 750 años. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo. Él nació en la ciudad, en francés se escribe Meaux, supongo que debe ser algo parecido a Meo, hace aproximadamente 750 años, y fue alumno de Rabbi Yehuda ben Itzhak de León, y también llegó a ser Rosh Yeshiva de la Yeshiva de París. Rabbi Yehiel fue uno de los grandes sabios, y tenía esa yeshiva que era de las más grandes y era muy famosa porque él era quien la dirigía. Tuvo hasta 300 alumnos que estudiaban allí. No estamos hablando de alumnos simples, sino de grandes eruditos de la Torá. Y algunos de los grandes, digamos, que resaltan son muchos de los Tosafot, como explicamos lo que eran los Tosafot en encuentros anteriores, esos grandes sabios que agregaron comentarios al Talmud, por eso se los llama Tosafot. Y también un personaje que pronto vamos, no creo que hoy podamos, pero si no el próximo encuentro vamos a hablar, que es Rabbi Meir de Rothenburg, conocido como el Maharam de Rothenburg. Él también fue alumno de Rabbi Yehiel de París. Y en esa época, que sabemos que era muy dificultosa, las cruzadas, lo que habían hecho, el gran antisemitismo que existía, le hizo que Rabbi Yehiel de París tuviera que vivir épocas muy difíciles. Él dirigía no solo a la yeshiva, sino que también a la comunidad. Su responsabilidad era muy grande, y también la dificultad era que, como él era el Rosh Yeshiva, en varias ocasiones fue, ¿cómo diríamos?, desafiado para los famosos, tristemente famosos, debates públicos acerca de la religión. Es decir, normalmente miembros de la iglesia desafiaban a la comunidad judía, a los grandes rabinos, para hablar, discutir las bases de la fe, y la idea era demostrar que el judaísmo no era verdad, o digamos que la religión justa y era la religión católica. Y entonces, bueno, estos debates nunca, por más que los judíos salieran triunfantes en estos debates con sus exposiciones, de todas maneras nunca terminaban bien, siempre había amenazas de matanzas y diferentes consecuencias negativas para la comunidad judía.
A Rabbi Yehiel de París justamente le tocó en el año 1240, cuando el rey era Ludwig el IX en Francia, hubo un debate entre las autoridades de la iglesia que desafiaron a los sabios judíos acerca del Talmud. ¿Qué pasó? Rabbi Yehiel de París tuvo que enfrentarse a una apóstata, es decir, normalmente este tipo de denuncias y desafíos los hacían judíos que se convertían al cristianismo y se convertían, por supuesto, en los peores antisemitas. No es ninguna novedad. Y eso, la persona que lo era el vocero de la iglesia y de, digamos, de la parte de la iglesia más fanática, como habíamos visto la vez pasada, los dominicanos, y él desafió este debate. Y aunque Rabbi Yehiel de París, por supuesto, que no solo que estuvo a la altura del debate, sino que destrozó todos los argumentos que tenía este Nicolás Donin, demostrando que era un fraude y dejándolo realmente, demostrando que todas las acusaciones de este apóstata no tenían ningún fundamento. De todas maneras, fue muy triste lo que sucedió, aunque el rey y la reina y la cúpula de la iglesia que tenían y estaban presentes en el debate y admiraron la inteligencia y el conocimiento del rabino, de Rabbi Yehiel de París, igualmente se decretó la famosa quema del Talmud, a esas 24 carretas llenas de todos los manuscritos del Talmud que se encontraban en la ciudad de París, un viernes, Erev Hanukkah del año 1244, 17 de junio. No hace mucho fue un aniversario de esto. Por muchos años Rabbi Yehiel de París enseñó el Talmud y él mismo fue uno de los Tosafot, o sea que él también aportó comentarios y aclaraciones en el Talmud, pero finalmente decidió que ya era muy difícil para él poder seguir, después de este debate de la tristeza de la quema del Talmud y todos los ataques recibidos, decidió ir a Israel y finalmente viajó a Israel. No sabemos exactamente, sabemos que llegó al puerto de Acco y está enterrado en Haifa, al pie del Monte Carmel. Esta es una introducción para hablar del Ramban, de Rabbi Moshe ben Nachman, así se llamaba. Rabbi Moshe ben Nachman nació en el año 1195 y falleció en el año 1270. Ninguna relación directa con el Maimónides, que se lo llamamos el Rambam, que es Rabbi Moshe ben Maimón. Los dos, pero los separan a casi 100 años. El Rambam vivió casi 100 años antes que el Ramban. ¿Está bien? Para que tengamos claro y nos ubiquemos en la línea del tiempo. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, tuvo una vida también llena de anécdotas y de momentos muy fuertes, difíciles, de lucha, de debates, etcétera. Ya lo vamos a explicar. Y en cierta forma, esta costumbre que comenzó
o que era más usual en el norte de Francia, la de los debates terribles, se fue expandiendo hacia el sur y también llegó a España. Y entonces vamos a ver que también el Ramban participó de un debate terrible que, bueno, ya lo vamos a ver. Como contamos la vez pasada, cuando hablamos de la vida de Rabbeinu Yonah, que era de Gerondi, ¿se acuerdan? De Gerona, Gerondi. Bueno, Rabbi Moshe ben Nachman también era de Gerona, también es, digamos, no es su apellido, pero también era llamado Rabbi Moshe ben Nachman Gerondi, porque es nacido ahí en España, ¿sí? Y un minutito que quiero ver algo. Muy bien. Bueno, y cuando comenzó sus estudios, su primer maestro fue Rabbi Yehuda ben Yakar, y estudió Kabbalah de sus rabinos, Rabbi Ezra y Rabbi Aziel. Era un brillante estudiante, era un estudiante brillante, y realmente ya era reconocido desde muy joven, no solo en su comunidad, sino su nombre trascendió los límites de Gerondi. Y de Gerona, perdón. Cuando tenía 16 años, ya era una personalidad conocida por sus estudios, y fue un prolífero escritor. El primer libro lo escribió a los 16 años, y esto marca también la vida del Ramban. ¿De qué se trataba su primer libro? El primer libro era en defensa de un debate que se suscitó entre los rabinos de Francia y España, porque 100 años antes, un poco menos, había estado el Rif, que es Rabbi Itzhak Alfasi. ¿Se acuerdan que lo habíamos, cuando hablamos del siglo de oro español, habíamos hablado de Rabbi Itzhak Alfasi, que se había distinguido sobre todo en el tema de la halajá, y fue reconocido su trabajo mundialmente, pero casi 100 años después, los rabinos de la Provence estuvieron en desacuerdo con algunas de las cosas que él enseñó en sus tratados. Y entonces, Rabbi Moshe ben Maimón, a los 16 años, sale en defensa de su antecesor, del rabino del Alfasi, y escribe este libro tan importante, reivindicando cada detalle en el que los rabinos de la Provence discuten con el Rif, con Rabbi Itzhak Alfasi. Vamos a entender algo muy interesante con respecto a la vida del Rambam. Y esto tiene que ver con algo que está traído en el Talmud, en el tratado de Abodá Zará, en el tratado se llama así, de idolatría, que dice que el mundo, así como nosotros lo vemos hoy, como nosotros vivimos desde la creación hasta como lo vemos hoy, va a durar 6.000 años. Y esos 6.000 años se dividen en 3 partes. Así trae el Talmud. Cada una de las partes tiene 2.000 años. Los primeros 2.000 años son llamados los años del Tohu Vabou. Sería la confusión. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuándo comienza? Por supuesto, comienza con la creación del mundo, y estos 2.000 años concluyen con la aparición de un hombre
que a los 52 años comienza a difundir el monoteísmo, la creencia en un solo Dios y enseñar a la humanidad de la bondad y las buenas acciones, ¿sabemos quién es? Abraham Avinu. Después, la segunda parte es llamada los años de la Torá. Y esto comienza, ¿sí? A partir de Abraham, digamos, y concluyen estos 2000 años cerca de la fecha en que Rabbi Yehuda Anasí compila la Mishnah. El tercer bloque, que sería el último, justamente es llamado los años de los días del Mashiach. O sea que nosotros estamos viviendo en los años, de acuerdo al Talmud, estamos viviendo en los años de los días del Mashiach. Y esto comienza desde el año 4000 hasta que termina, hasta que completemos estos 2000 años. Es interesante que los primeros 1000 años fueron muy duros de estos 2000, con todas las cosas que vimos, todas las persecuciones, matanzas, destrucciones, etcétera. Y no es una casualidad que el Rambán haya escrito y estudiado tanto y comunicado tanto con respecto al Mashiach, porque él ya veía que estaba viviendo en esta época de los días del Mashiach. En la época que atravesamos, vimos, no ahora, sino la que estamos repasando, vimos que en Europa había 3 grandes centros de estudio de Torah. Uno estaba en España, otro era en el norte de Francia y otro era en el sur de Francia. Y se diferenciaban por lo siguiente. Tenemos que decir que en España la gran influencia del Rif de Rabbi Yitzhak Alfasi sería, y del Rambam de Rabbi Moshe ben Maimón, el Maimónides, hicieron que, digamos, como que estaban muy concentrados en todo lo que tenía que ver con la ley, con alajá lema'asé, con las leyes de la Torah. En el norte de Francia, la gran influencia es Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, que él y los Balei Tosafot, quienes lo continuaron, se dedicaron específicamente a la profundización del estudio del Talmud. Y en el sur de Francia sucedió algo maravilloso. Se unieron, como diríamos, hubo como una fusión de estas 2 escuelas, y entonces tenemos que había Torah y también pensamiento judío, es decir, filosofía, etcétera, Kabbalah, etcétera, etcétera. En ese tiempo es que vive el Rambán y en esa zona. Y entonces él tuvo algo que no tuvieron los demás. Fíjense, Rashi, que estamos diciendo que fue quien influyó tanto en el estudio, en la forma de estudio del norte de Francia, y el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, que tanto influyó en España, no se conocieron, aunque eran contemporáneos. Nunca escucharon quizás uno del otro, porque en esa época era tan difícil la comunicación, los viajes, que pasó eso. Sin embargo,
Y pasó así con muchos otros, por ejemplo, el Rabbi Yitzhak, que era contemporáneo con Rabbeinu Tam, el Ri en España, Rabbeinu Tam en Francia, y tampoco se vieron nunca intercambiaron conocimientos. Sin embargo, el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, logró algo impresionante. Él se formó en las 3 escuelas. Primero, su maestro fue, ¿se acuerdan? Su primo, Rabbeinu Yonah de Gerona, que tuvo muchísima influencia en él. Después de esto, se fue él a estudiar con Rabí Yehudá, que era uno de los Balei Tosafot, y fue a estudiar también al sur de Francia. Entonces, él estudió en la Provence. De esa manera, él logró unir las 3 escuelas en una sola, es decir, que su conocimiento hizo que se unieran todas estas 3 fuerzas y como que su manantial ya era mucho más fuerte. Además de estudiar Torá, de estudiar Talmud, de ocuparse de la Cábala, el Ramban también estudió lo que tenía que ver con filosofía, y para mantenerse, como era la época esa en que todos los grandes rabinos se mantenían solos, era médico, un médico muy importante. Se casó y tuvo 2 hijos y una hija. El nieto, uno de sus nietos de parte de su hija, es nada más que ni nada menos que Rabbi Levi ben Gershon, conocido para los estudiantes del Talmud como el Ralbag, muy conocido. Y también no solo del Talmud, el Ralbag hizo una explicación, es un exégeta muy importante del Tanaj. Al Ramban, vivir en una época de muchas discusiones. Y él tuvo como una tendencia así de participar, siempre se involucró para tratar de acercar a las partes a esas discusiones, como habíamos visto la semana pasada, que él intentó hacer que Rabbeinu Yonah y su Rab entendieran que no correspondía enfrentarse al Maimónides, ¿se acuerdan? Etcétera, etcétera. O sea, él siempre trató de acercar las partes o de ayudar, como dijimos, con este libro a defender al Rif, y así varias ocasiones en las que se dedicó a esto. Bueno, escribió, quienes estudian el Talmud conocen su aporte al Talmud, la explicación del Ramban, y también es interesante que algo muy, fue una de sus últimas obras. Dicen que lo escribió en Israel. Esta es la explicación, la exégesis de la Torá. Miren qué interesante que cuando él se sentó a escribir esta explicación de la Torá, lo pensó, dijo, ¿a quién iba a ser dirigida? Al judío simple, que tiene tiempo solamente Shabbat para dedicarse al estudio de la Torá, de la Parshá de la semana, y entonces él, como decidió dirigirse a él. Sin embargo, esa explicación es tan brillante y tan increíblemente poderosa que un gran sabio de un rabino muy conocido que vivió en los años mediados del siglo XIX, que se llamaba ¿cómo se llama? Un momentito, ya me voy a acordar. ¿Cómo es el que tú el Hatam Sofer, que fue un gran rabino del siglo XIX, dijo
que la explicación, la exégesis del Ramban para la Torá es realmente impresionante e imprescindible, vital para poder entender la Torá. Vemos realmente que el Ramban era alguien muy, muy especial. Y hay una historia muy interesante que se cuenta sobre él para que entendamos la grandeza. El Ramban tenía un alumno, esto lo cuenta en su introducción a un libro, esto lo cuenta el rabino Yehiel Alpern en el Seder Adorot, es un libro muy famoso que habla de todas las generaciones y todos los rabinos, y cuenta que para que podamos llegar a entender quizás un poquitito de la profundidad del conocimiento del Nachmanides, de Rabbi Moshe ben Nachman. Dice que Rabbi Moshe ben Nachman tenía un alumno que se llamaba Abner. Sorpresivamente este alumno, imagínense para contarse entre los alumnos de alguien tan importante, tenía que ser alguien muy versado y haber tenido un recorrido muy importante en el estudio de todas las fuentes judías. Este Abner, en un momento de su vida, repentinamente dejó el judaísmo, dejó todo, dejó la Torá, las mitzvot, dejó el judaísmo, se convirtió al cristianismo y, como era una persona brillante, llegó a ser obispo. Y una vez se convirtió en un personaje muy turbio, muy antisemita y siempre estaba buscando conflicto con la comunidad judía. En cierta ocasión, en medio del Yom Kippur, mandó a buscar con su autoridad a su ex maestro, a su antiguo maestro, Rabbi Moshe ben Nachman, por la fuerza para que fuera a verlo a su, no sé dónde estaba, en un palacio, castillo, lo que fuera. Por supuesto que el Ramban fue no de buena gana, y cuando llegó allí, este Abner tomó a un cerdo, lo degolló, después lo trozó, lo cocinó y se lo comió delante de su ex rabino. Cuando terminó de hacer eso, le preguntó al Ramban, ¿cuántos pecados que son punibles de Karet, que es la muerte en manos del cielo, acabo de infringir, acabo de hacer, digamos, de cometer? De muy mala gana, el Ramban le dijo 4. Y él le contestó, no, 5. Entonces el Ramban se calló, no dijo nada, y el alumno tampoco dijo nada porque en cierta manera aún le tenía mucho respeto. Después de un rato, Rabbi Moshe ben Nachman le preguntó, decime, Abner, ¿qué fue lo que hizo que dejaras el judaísmo y te convirtieras en lo que sos hoy? Y el alumno le respondió que cierta vez usted, Rab, estaba explicando y dijo que en la Parshá de Azinu, que es la anteúltima de la Torá, están escritas todos los nombres de todos los judíos de todas las épocas y también todas las mitzvot están ahí escritas y también está escrito el destino de todos los judíos hasta la llegada del Mashiach.
Y entonces, rabino, cuando usted dijo eso, que es absolutamente imposible, me di cuenta que no era verdad y por eso me fui del camino y decidí renunciar a todo. Entonces, en ese momento, el Rambán le dijo, sigo sosteniendo lo mismo que dije en ese momento. Pregúntame lo que quieras. Y entonces Abner le dijo así, quiero que me muestre en esa para allá dónde está mi nombre. Y el Rambán hizo un pequeño rezo y después abrió un Tanaj y en la para allá de Azinu, en el capítulo 32, versículo 26, le dijo así, vas a ver que si vas a tomar la tercera letra de cada una de las 4 últimas palabras del versículo, dice Abner y después dice que malo va a ser su final. Todo, él dice, me va a ser ra. Lo único que va a traer es maldad y cosas malas. En ese momento, el obispo Abner tembló de miedo, se dio cuenta de la kedushá de su maestro y cuando el Rambán se retiró, quedó muy pensativo. Algunos dicen que pocos días después tomó un bote solo, tiró después en medio del agua, tiró los remos y viajó sin agua ni comida, y así habrá sido su fin. Vamos ahora a un detalle que tiene que ver con los debates. El Rambán también tuvo que escribir mucho, no solo para los Yehudim, sino también para los no judíos, por estos debates terribles contra el judaísmo. Y miren qué interesante, como por eso traje lo de Rabbi Yehiel de París. Como dijimos, esta constante de los debates también llegó a España. Y en el año 1263, un judío hereje, apóstata, llamado Pablo Cristiani, que no pudo, él trataba de convencer a sus compañeros, a los judíos, para que se convirtieran al cristianismo por las buenas, y no tuvo mucho éxito. ¿Qué hizo? Desafió a un debate, convenció a la cúpula de la iglesia y también, por supuesto, al rey, que en ese momento era Luis I de Aragón. Y el debate estaba basado en la pregunta, imagínense cuál era la pregunta. El Mashiach, el Mesías, ¿llegó o no? Era una situación terrible para toda la comunidad. Por supuesto que el Rambán asumió la responsabilidad, pero todos sabían que esto encerraba un peligro de muerte para toda la comunidad. Cuando no había ninguna posibilidad de evitarlo, así que tuvo que aceptar la invitación a este debate Rabbi Moshe ben Nachman, el Rambán, pero puso como condición que si él va a participar, si va a tener libertad de expresión. Si no va a tener libertad de expresión, no va a participar. El rey le aseguró que va a poder expresarse libremente.
El debate duró 4 días. Durante esos 4 días, el Rambán lo desfenestró a su oponente, por supuesto. Pero en vez de traer alegría a la comunidad judía, esto trajo un miedo terrible. Y por eso la comunidad le pidió al Rambán que suspendiera el debate. Porque si el debate proseguía y él seguía ganándolo de esa forma, esto podía traer un pogrom, una matanza terrible en la comunidad judía. Y entonces él pidió una interrupción, un descanso, y se lo otorgaron, pero el rey, como dijimos, Luis de Aragón primero, estaba tan deslumbrado por la inteligencia, el conocimiento, la diversidad de ideas que presentaba el Rambán, que dijo que quería que siguiera el debate porque quería seguir oyéndolo. Finalmente fueron 2 días más y como que estaba quedando demasiado demostrada la verdad, entonces fue suspendido el debate. Pero ¿saben lo que hizo el rey? El rey le dio al Rambán un regalo de mucho valor y dijo así: vamos a detener el debate porque es la primera vez que veo a un hombre equivocado que demuestra lo que él piensa de una manera tan excelente. Y después de esto, él pidió el Rambán que le permitieran escribir los argumentos que él había propuesto. El rey se lo otorgó, pero bueno, finalmente todos esos libros fueron quemados por la iglesia. Ahora, el Rambán en ese momento sintió que ya no podía quedarse en España y al igual que Rabbi Yehiel de París, decidió viajar a Israel. También porque tenía ese amor tan especial. Vemos como todos los grandes rabanim siempre tenían ese amor tan especial por la tierra de Israel. Y como el camino era tan peligroso, el recorrido era tan terrible, deja a su familia, no quiere exponerlos a ese peligro tan grande. Él tenía aproximadamente 71 años, entonces deja a su esposa y a sus hijos en España y emprende el camino y llega a Israel, a Acco, y después va a Jerusalén para llevarse una desilusión terrible. Jerusalén estaba devastada, es decir, después de las cruzadas, piense todas esas cosas, la destrucción de la comunidad judía era terrible. Lo poco que quedaban eran judíos ignorantes, no había quien enseñara Torah, no había ni siquiera minyan. En vez de darse por vencido, lo primero que hizo fue traer un Sefer Torah de la ciudad de Shem y formar un templo. El primer minyan logró tener minyan y ese minyan funciona hasta el día de hoy en Jerusalén. Además, fundó una yeshiva y se hizo tan importante que empezaron a venir estudiantes de los países vecinos a la yeshiva de Rabbi Moshe ben Nachman. Y como dijimos, también escribió el Perush, la exégesis del Tanaj ahí. Finalmente falleció, como dijimos, en el año 1270, y es interesante porque fue enterrado al lado de Rabbi Yehiel de París, en Haifa, ahí a los pies del Monte Carmel. Interesante porque los dos tuvieron una vida parecida. Y hay una anécdota más y con esto vamos a terminar. Antes de que partiera de España, sus alumnos le preguntaron: Rabbi, ¿cómo vamos a saber que falleciste?
era como separarse para toda la vida, no era que sí, te voy a mandar un mail, te voy a mandar, no, no existía nada de esto. Entonces él les dijo así: el día, ustedes van a saber que fallecí cuando visiten la tumba de mi madre y van a ver que la tumba en el medio se va a abrir, se va a partir al medio. Y en esa fisura se va a ver algo por debajo como una forma de una menora. Y realmente fue así. Cuando él falleció en Israel, sus alumnos visitaron la tumba de la mamá y vieron que se había quebrado al medio la matzebá, el monumento, y se veía por debajo algo parecido a una forma de una menora. Así que bueno, vemos que era alguien también impresionantemente santo, kadosh, y realmente, bueno, que sean todos estos Jajamim, todas estas joyas, estos personajes que estamos conociendo o repasando su vida, que sean para nosotros defensores ante el cielo, pidiendo para todo Am Israel, refuah shlema, salud, bienestar, buen sustento, solo buenas noticias, mucha alegría y sobre todo que tengamos la llegada del Mashiach ya mismo. Un beso grande, Shabbat Shalom Umeboraj, nos vemos.